¡Hey tú, emprendedor! De todo para tus proyectos en www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radiolab Chile, la revolución de los emprendedores. Somos lo que tu emprendimiento necesita. Un shot de motivación en Radiolab Chile, la radio de los emprendedores. Al aire. Y le damos la bienvenida a nuestra comunidad nuevamente, que nos seguís fielmente los lunes, los miércoles y viernes a las 12:30 en nuestro programa, en vuestro programa de crecimiento personal, de Radiolab Chile, la radio para los emprendedores y el desarrollo personal. Y aquí estamos en este 22 de abril, Día de la Tierra, ni más ni menos. Y qué mejor que siempre hacer meditaciones. La meditación es un buen elemento para ir hacia adentro, para conectar con tu propio ser interior. Y desde este lugar, el Centro Experiencial para el Desarrollo Humano ofrece meditaciones en este momento, dada la situación de esta pandemia y confinamiento que tenemos en casa, pues son online. Así que podéis buscar toda la información en redes sociales, en meditaciones-activas-Osho, ¿vale? Así que ahí podéis mirar toda la información, además de la página del centroexperiencial.com, donde podéis enviar algún mail al centroexperiencial@gmail.com y preguntar y tener información sobre estas meditaciones activas que tienen relación con poder abrazar las emociones, sacar hacia afuera y volver a ese espacio de silencio interior una vez que hemos caotizado esta mente loca, que tiene esta cháchara mental constante y que es tan difícil de parar. Así que eso, que para más información mirar ahí en las redes sociales y participar de estas meditaciones que se están haciendo vía Zoom. Y por otro lado, hablando del Día de la Tierra, cerca del cajón del Santiago, en el cajón del Maipo, donde está esta cordillera maravillosa que es nuestra vecina y que nos recuerda este contacto con la naturaleza majestuosa, está el Centro Chakra. El Centro Chakra es un maravilloso proyecto que se une al movimiento de transición y ecoaldeas, con el fin de fomentar la ecorregeneración de la madre tierra, tan importante en estos momentos. Así que también podéis mirar ahí en las redes sociales de Centro-Chakra, donde están mandando la información de las diferentes actividades que están haciendo. En este momento hay una comunidad que vive allá, y bueno, están regenerando la tierra con alimentación autosustentable y bueno, pero también hacen meditaciones y trabajo online. Así que eso, seguir ahí las redes sociales. Y volviendo al Día de la Tierra, que es un día importante que nació más o menos en la década de los 70, ¿no? Como en esta vorágine que se estaba planteando ahí de este mundo, universo, planeta que estaba totalmente ya deteriorado en aquella época. Imaginaros cómo ha estado ahora. Y voy a iniciar leyendo un texto de mi queridísima María Luisa Pérez Krumenacker, que también nos recuerda a la Tierra y trata de una mujer. El texto se llama, que está en su blog, El Terral, y no voy a leerlo todo, sino más bien un párrafo de una mujer que se queda sola. Su hombre se va a arrear las cabras a la cordillera y no vuelve. Entonces llega la hambruna a ese territorio y pues ella dice, con la mirada perdida, el juicio nublado y los oídos sordos a los consejos de los pocos que quedaban, se amarró a los críos a la espalda y orillando el río se fue adentrando en la cordillera. Encontraría a su hombre, a sus cabras, y volvería a librar a su gente de las penurias, del hambre y las miserias. Dicen que nunca volvió, se la llevaron los espíritus o el frío, que en la cordillera no tiene reparos, tal vez fue el sol, el hambre o la sed. Pero dicen también que desde que ella se fue hace ya tantísimos años, que se ha perdido la cuenta, cada invierno, cuando el frío arrecia y amenaza los cultivos del valle, desde la cordillera llega un viento tibio que alegra el alma, consuela los huesos viejos y mata las heladas. El terral, le dicen,
los que son del norte y conocen el cerro. Pero los más viejos, los pocos que conocen la verdadera historia, ellos saben que aquella, la brava mujer de una cabra y 3 críos, que vuelta espíritu se hizo viento y regresó al valle, con su cálido rumor nocturno que levanta techos y desgancha ramas, para despertar a los dormidos, a los temerosos, a los desesperanzados y librar a su gente del frío y del hambre, que se llevó a su hombre y también se la llevó a ella. Ese es el terral de la maravillosa escritora María Luisa Pérez Krummenacher. Y linkeo este texto que me pareció maravilloso y es muy acorde con este Día de la Tierra, con este hombre que también nos lleva a un viaje profundo hacia el origen de la Tierra, hacia el origen del hombre que somos acá en Chile, hacia este mestizaje y la sabiduría de la filosofía mapuche. Y bueno, les hablo del gran Siley Mora, un hombre que yo admiro mucho y reconozco su gran labor de visibilizar y de darle un lugar y de mostrarnos toda esta sabiduría ancestral de los antiguos pueblos, de las antiguas civilizaciones, pueblos de Chile, de nuestras raíces. Siley Mora es también filósofo, es etnógrafo, creador de un sistema bien interesante que es para sanar al ser humano, para sanarnos, que es la ontoescritura, muy bonito también eso, y también es escritora, ha escrito creo que alrededor de 25 libros o más, rescatando toda esta sabiduría, el origen, la raíz, el sentido de la existencia y la sabiduría mapuche. Y hoy vamos a profundizar sobre esta misma sabiduría de los pueblos antiguos, para que nos enseñan y que quizás nos entregan información valiosa en este momento que estamos viendo de la pandemia, en esta actualidad. Y este es un nuevo libro que lo podéis encontrar en Urano y se llama Nehuen. Y dice así este epigrama, está compuesto de varios epigramas donde él va analizando, va descifrando esta sabiduría que mencionaba anteriormente y linkeándolo con el texto de María Luisa Pérez Krummenacher, donde esta mujer desaparece en la cordillera, transformada, quién sabe en qué, pero llega en forma de aire, de este aire tibio, que le llaman el terral en la zona del norte. Y en uno de los últimos epigramas de este libro, Siley Mora dice: todos los mundos son uno solo, todo está hecho de lo mismo, los dioses, los espíritus, las estrellas, las plantas, las piedras y las gentes, todo cambia y se mueve, pero no muere. Nuestro espíritu es como un árbol, nace, crece, florece y da semillas. Nunca terminamos de vivir, porque solo cambia la faz, la cáscara de las semillas, y eso en relación a la muerte. Muchas personas están muriendo actualmente, murió nuestro queridísimo escritor chileno Luis Sepúlveda, y bueno, y tantos otros, ¿no? Pero la filosofía mapuche conectándolo con la tierra, nos entrega esta otra sabiduría. Gracias, Siley. Bienvenido. Y quiero que nos ahondar un poco más en este mismo epigrama con el que acabamos de comenzar sobre la vida y la muerte, sobre las cáscaras que dejamos y este volver a renacer. Claro, mira, el hilo de la vida, el collar de la vida no se corta, porque son distintas oportunidades que se nos da, que nos da el gran espíritu para evolucionar, para mejorarnos, para aprender, ¿no? La vida en el fondo es un gran aprendizaje en distintos cuerpos. Esta idea de la metempsicosis, de la transmigración de las almas, propia del mundo hindú, obviamente también pertenece a las culturas indígenas de América. Me parece que la transmigración o la metempsicosis los pitagóricos la atribuían a los egipcios, pero que la ha difundido y que la ha, digamos, más han hecho más accesible al mundo occidental. Pero obviamente nosotros aquí en Occidente, en el mundo de América, en el Nuevo Mundo, están las culturas indígenas, y entre esas la mapuche, que ven el proceso del vivir por etapas,
por fragmentos, y como dice también uno de los epigramas, nunca terminamos de vivir, el que tú señalas, ¿no? Somos semilla, que crecemos, damos frutos, nos volvemos a la tierra, volvemos a nacer, volvemos a surgir de la tierra, y el hilo, repito, de la vida, o este collar de la vida, jamás se interrumpe. Y además que ese epigrama que tú señalas y que está en el libro Nehuen, todo está conectado. La otra idea que allí preciosa que está presente es la unidad del cosmos, ¿no? La unidad de los mundos, las piedras, los ángeles, los dioses, las estrellas, las flores, la madera, el río, es parte de una sola unidad cósmica. Hay una interdependencia absoluta en los elementos del mundo. Por lo tanto, de inmediato deriva una ética de relaciones positivas con todo, y una ética de respeto, porque si yo ensucio un arroyo o un río, si golpeo excesivamente una piedra sin pedir permiso adecuado, estoy alterando el conjunto, el tejido vital de la vida. Es bastante especial ese epigrama que tú lees, que da el culmen, que da el final del libro Nehuen, porque incluye tantas cosas, de tantos elementos, y sobre todo incluye el asmonien, digamos, incluye, digamos, la ética, incluye el hacer con sentido y respetuoso. Grosso modo, eso podemos decir de partida, analizando ese epigrama, o ya nos dando una configuración amplia de lo que es las culturas indígenas. Hay otro epigrama, Silei, que dentro de lo mismo habla también del pillán, como la chispa desprendida de la antigua fuerza, el Fucha Nehuen, dice aquí, que se alojó en el corazón del primer ser humano y cayó a la tierra, según el viejo mito. Y el esfuerzo denodado y sin aliento del guerrero deberá despertarlo, mantener la mente despierta, ser un espíritu pillán, categoría que puede seguir evolucionando una vez traspuesto el plano físico. Quiero que nos hables un poco más de esto del pillán. Sí, mira, es un concepto muy importante en la espiritualidad mapuche, en la espiritualidad humana, porque en el fondo el concepto pillán también refleja un fenómeno presente en muchas otras culturas, el fenómeno del trabajo de la persona, que es en el fondo unir el espíritu con su alma, ¿no? El matrimonio místico del espíritu con su alma. Pillán justamente alude a eso. Pillán es una palabra compuesta entre pelyu espíritu, y alma. Entonces, volverse pillán es un asunto del trabajo permanente de la vida, que significa en el fondo someter, controlar nuestra alma animal, nuestra alma que nos conecta con todas las cosas, como ya dijimos, nuestra alma mineral, nuestra alma vegetal, a los intereses superiores del espíritu, ¿no? Ese es el fondo de la palabra pillán. Es decir, el espíritu, esa chispa divina de la Futa Nehuen que alguna vez se desprendió de ese gran fuego, de esa gran Nehuen, de esa gran fuerza, deberá volverse cada vez más consciente para hacerse cargo del alma no evolucionada, ¿no? Del alma tirada a este mundo o nacida a este mundo, un poco tosca, sin mayor trabajo. Obviamente es el trabajo del alma humana, porque los animales no están en el orden universal el proyecto de purificar o de pulir el alma. Es el trabajo humano el que tiene esa misión de trabajar el alma, no los animales u otras almas vinculadas con los otros elementos. Entonces, la potencia básica que debe hacer el trabajo es el pelyu, el espíritu. De ahí que en algún otro epigrama también del mismo libro Nehuen aparece allí una admonición del antiguo sabio indígena que decía
el trabajo de transformación del alma. Algunos llegan a hacerlo a un estadio de ser águilas del sol, otros llegan a estadios más bajos de ser peucos del sol, otros llegan a estadios más bajos aún de ser simplemente pajaritos del sol, y otros apenas, ¿no es cierto?, que no desarrollan el trabajo del alma o la purificación del alma, llegan simplemente a ser moscas del sol. Es decir, si uno se muere con un alma tipo mosca, infestado de transitoriedad, obviamente no ha cumplido el trabajo de ser persona, llamado constantemente a ser pillán. Conviene señalar que el objetivo final del ser pillán es alcanzar las estrellas, alcanzar el fuego de arriba, alcanzar una región del cielo donde la persona evolucionada, en este caso el espíritu evolucionado, se vuelve señor, dueño de una porción del cielo. Es decir, ya el ser humano ya no vuelve más en un cuerpo de carne, sino que habita después, de acuerdo a los procesos de la existencia y de las metamorfosis de la existencia, habita un cuerpo celeste y se convierte entonces en un dominador, en una especie de dominador de un área del cosmos, y eso es finalmente la meta del ser pillán, ¿no? Algo grandioso que repito, no solo está en la cultura mapuche, sino está inserto dentro de otras grandes filosofías. Bueno, un bonito mensaje. O sea, la filosofía mapuche nos guarda, acoge un tesoro en cada palabra. En algún momento también leí que la palabra en mapuche, mapuzungún, tiene el mismo significado que alma, o se dice de la misma manera, alma y palabra. Desde ahí la importancia del despertar el ser, ¿no? Que para los mapuches es tan importante el evolucionar como seres humanos, el quizás reencarnar o renacer varias veces aún en vida, ¿no? Como cuando se hablaba también en tu libro del rebautizarnos, rebautizar al ser humano. La relación entre palabra y alma está dada quizás no tanto desde el punto de vista del entronque lingüístico, sino del significado de Sungun. Sungun, palabra o mensaje, comunicación, también tiene que ver, Sungun tiene que ver con son, tono, música, es decir, con vibración. También Sungun es asunto, es cosa. Pues bien, en ese aspecto, ¿no? Como el alma es una entidad vibratoria que hace resonancia, obviamente, ¿no? El principal alimento del alma es las palabras. De ahí la ética fundamental que se debe asumir de proferir buenas palabras, ¿no? Kime Sungun, ¿no? Kime Sungun, porque son el alimento del alma. Los brujos, la gente que maldice, la gente que daña, obviamente usan Wesa Sungun, malas palabras que enferman en primer lugar el alma y luego enferman el cuerpo. Entonces la conexión... En este momento, Siley, con respecto a esto de las malas palabras o las enfermedades que aparecen, ¿qué lugar ocuparía según esta visión la pandemia que estamos viviendo actualmente la humanidad, también en relación a la naturaleza, ¿no? Cuando tú mencionabas al inicio que si nosotros no pedimos permiso, sé que el canelo es el árbol sagrado para los mapuches, si tú no pides permiso y sacas una rama de canelo, luego van a venir las malas, ¿cómo se dice? Alguna enfermedad quizás, va a venir, la naturaleza va a responder de mala manera, por así decirlo. Sí, mira, por cierto, la pandemia de hoy o cualquier enfermedad colectiva, social o personal, da lo mismo, siempre se preparó antes, siempre hubo complicidades ocultas o manifiestas de lo humano, ¿no?
Si algo afecta al humano, significa que lo humano tuvo sus implicancias, estamos implicados. En ese sentido, es bastante entendible desde la perspectiva mapuche la expresión chilena: siempre tenemos velas en todo entierro, ¿no? Siempre estamos implicados. Respecto a la situación de pandemia de hoy, sin duda que la tradición la ve vinculada a ciertos actos humanos colectivos, de no reverencia, como ya tú lo señalabas, de no respeto a los espíritus de la naturaleza, ¿no? De alterar el orden natural. Por ejemplo, hoy día, ¿no es cierto?, se está hablando mucho que probablemente influyó en la difusión o en el aceleramiento de la pandemia, vibraciones, radiaciones vinculadas a la 5G. Claro, si eso es así, y como la palabra es vibratoria, entonces también somos responsables de acumular malas palabras, ¿no? De haber infectado el mundo con malas palabras, con expresiones de odio, con energías bajas expresadas y emitidas y proferidas. No olvidemos que en la cultura mapuche, todo hablar, todo comunicar es un hechizar, ¿no? Abrir la boca para comunicar algo es también hechizar. En el fondo, es lanzar una energía que la matriz del cosmos la coge y resuena y reacciona, ¿no? Habría que preguntarse cuánto de esta pandemia se debe a la mala energía que sale de nuestra boca, ¿no? Ya esto también lo podemos vincular con lo que Jesús señalaba, ¿no? Lo que sale de tu boca es lo que daña, ¿no es cierto? Y es lo que comete pecado, ¿no? No lo que sale de tu boca, lo que sale de tu corazón, ¿no? Es la causa de los desórdenes exteriores. Entonces, el vínculo entre palabra, alma, espíritu humano y pandemia está dado por la energía vibratoria que nosotros proferimos, ¿no? O también, si, por ejemplo, se da el caso y empírico que estamos viendo, ¿por qué a algunas personas les da, se contagian, les da el virus y a otras no? Habría que encontrarla también en dos respuestas. Uno, en los méritos personales que una persona tiene, en su corrección interna, en su cuidado por no emitir mala palabra, huesa dungun, y también habría que verla en el sentido de que esa persona, ¿no?, ha tenido una ética profundamente sólida en relación a no alterar su entorno. Si yo me lleno de basura, algo tan simple, de basura visible o invisible, obviamente que mi sistema inmunológico me va a encontrar debilitado y va a llegar a mí más fácil el contagio, ¿no? Llenarse de basura es también la responsabilidad humana hoy en día, ¿no? Y en ese sentido hay basura invisible, como ya lo he señalado, basura vibratoria, basura molecular, basura de las ondas ambientales, que hemos infectado, ¿no es cierto?, el planeta con ellas, ¿no? En este tema, ¿no es cierto?, y se incluyen las ideologías, por ejemplo, ¿no? Las teorías, la forma de educar, las malas ideas. Digo malas ideas en el sentido, ideas que no corresponden o no reflejan el orden imbricado, el orden visible o invisible de las cosas. Muy interesante las palabras, el poder de las palabras, el palabrear, la fuerza que tienen las palabras. La otra vez, en la otra conversación que tuvimos, Ileia, nos hablabas de que la palabra despertar tiene, no sé si eran 16... ¿cómo se dice?, maneras diferentes de significados diferentes, ¿no?, de los diferentes despertares del ser humano. La importancia de estar al acecho con uno mismo, en conciencia, en una constante evolución. Es muy bonito ese rescate eso que rescatas tú también a través de tus libros y eso que nos enseña esta sabiduría antigua, ancestral.
donde también se une mucho a los sueños, porque los sueños ocupan este como aspecto más de oracular en la vida, ¿no? Que también lo tenemos muy dejado de lado en este sistema mundano. Y que para los mapuches tiene un significado muy grande el poder de los sueños. Y también quiero que por ahí me menciones la diferencia de tener una pesadilla a tener un buen sueño. ¿Cuál es el significado de esto para este pueblo? Mira, el peuma o sueño es en el fondo el psicólogo, el psicoterapeuta antiguo mapuche, ¿no? Y actual. El inconsciente se muestra como un lenguaje muy claro en esta cultura, ¿no? Por eso que el peumantufe, ¿no? Es un oficio. Es decir, peumantufe significa el que sabe interpretar los sueños. Es fundamental este oficio porque es preciso saber leer lo que nos pasa a nivel oculto y que se desata sin trabas en el sueño, que se libera, ¿no? Porque nuestra racionalidad o nuestros deberes en lo diurno ponen trabas e interrumpen ciertos flujos de lenguaje. Entonces, en el soñar, en la noche, aparece con claridad ese flujo y las imágenes revelan lo que nosotros ya sabemos que pasa con el inconsciente, revelan verdades más profundas, revelan aconteceres no solo del pasado, sino también del futuro. Y ahí tenemos distintas categorías de sueños, ¿no? Los sueños proféticos, los sueños que anticipan, los sueños simbólicos, los sueños premonitorios que dicen relación, ¿no es cierto?, con esas noticias del futuro y que a veces aparecen en forma de símbolos, también para la cultura mapuche, también. Entonces, el soñar es, en el fondo, una especie de biblioteca que se consulta constantemente en la cultura. Las familias tenían como hábito en las mañanas, al desayunar, las familias antiguas, de que cada uno contara su sueño. Por lo tanto, había una ronda de sueños. Y siempre en la familia se daba alguien más experto, que daba generalmente el más anciano, el que ha soñado más, que daba la respuesta al significado más hondo de un sueño un poco más oscuro, ¿no? Por ejemplo, me estoy acordando de una madre que perdió a su hijo allá en Antuco, nosotros en aquellos años en donde los conscriptos, casi 50 conscriptos murieron en la nieve. Ella había soñado, una madre pehuenche, un año antes, que cruzaba el río Queuco, a caballo ella, ¿no? Con una manta pesada, y el caballo se encabritaba y ambos caían al agua, al cauce del río. Y ella no podía zafarse de la manta, luchaba con ese peso que lo arrastraba a las aguas, y a duras penas logra, comprende en el sueño que tiene que sacarse la manta. A duras penas se saca la manta pesada y ella se salva. Y el caballo también se salva, pero la manta se va. Y obviamente ella dice que en ese entonces ella pensó que era un sueño muy malo, un huesa peuma, y sintió, ¿no?, que esa manta significaba que se le iba a ir un hijo por el cauce del río, que iba a perder un hijo. Entonces vivió muy angustiada un buen tiempo, hasta que un año y medio después ocurre la tragedia. Es decir, el lenguaje de los sueños en el mundo mapuche resulta ser vital para efectos de anticiparse. Muy fuerte este sueño, ¿no? Como me gustaría mucho saber qué pasó, qué ha pasado, si sabes tú, si tienes conciencia o conocimiento de alguien que haya tenido un sueño también sobre esto que estamos viviendo ahora. Pero para escuchar tu respuesta o seguir ahondando en este sueño y en este despertar, Siley, vamos a irnos a unos 3 minutos de pausa, así que comunidad, nuevamente no os vayáis, vamos a seguir hablando con Siley Mora y descubriendo los secretos en este momento que nos pueden develar el oráculo de los sueños para nuestra vida. Ok. Siley.
Hola, mi nombre es Soledad Díaz Smith, soy life coach de identidad o coach de vida y me gustaría contarte que ya llevo algunos años trabajando en esta área, en varios procesos individuales de trabajo, con la búsqueda de distintos objetivos, ya sean personales, educativos o de trabajo, o de trascendencia personal inclusive, en los que he trabajado y acompañado a las personas que han decidido confiar en mí. Por ello, y a través también de la experiencia que tengo, me gustaría invitarte a ser parte de uno de estos procesos y atreverte quizás a hacer algo distinto con tu vida hoy día en este espacio que nos ayuda a todos a de alguna manera estar cuidándonos mucho más. Hola, soy Gabriel Peña, psicólogo, arteterapeuta y facilitador en desarrollo personal. Consciente de los cambios y los desafíos en que nos encontramos, de la forma como estos han tenido un impacto en nuestra salud mental, en nuestras emociones y en nuestras relaciones, quiero dejarte abierta la posibilidad de que juntos abordemos y creemos un espacio de autocuidado y de crecimiento desde la creatividad, desde lo espontáneo, y que a partir de ello podamos seguir trabajando y no descuidar esto que en este momento es tan necesario. Te dejo mis datos si te parece que puedo acompañarte y estoy disponible para cualquier cosa que tú o algún familiar puedan requerir. Tengo experiencia en el abordaje de temas de salud mental en cuanto a trastornos de estado de ánimo, trabajo con niños e infancia y en términos generales desde las relaciones y lo humano. Eso, estoy completamente disponible para ello. Hola Fran, hola a todos los auditores, soy Carol Roca, les mando este mensajito desde acá del Cajón del Maipo para contarles sobre mi emprendimiento Planta Mágica Fitocosmética, una línea que vengo desarrollando e investigando hace más de 15 años para poner en valor el uso popular, tradicional y mágico de las plantas medicinales para el cuidado personal, para el cuidado de la familia, para el buen vivir. En ella pueden encontrar cremas de belleza, protectores solares, que son principalmente elaborados para personas que tienen pieles sensibles, que tienen dermatitis atópica, con buenos resultados en rosácea, psoriasis. También tenemos una línea que es para un botiquín natural con extractos de hierbas y lo que es el higiene personal, champú, acondicionador, pasta de dientes, desodorante. Así que más información en mi Instagram, Planta Mágica Fitocosmética, envíos a Santiago y regiones. Adiós. En Radio Lab Chile, la radio de los emprendedores. Al aire. Estamos aquí en nuevamente tu programa de desarrollo personal junto al grandísimo Ciley Mora, filósofo, escritor, etnógrafo, que hoy también estamos hablando de su libro Nehuen, el poder de la espiritualidad mapuche y toda la sabiduría que esconden las palabras, que guardan las palabras, la importancia de las palabras para los mapuches, quizás para nosotros ahora, que puede ser una invitación en este confinamiento que tenemos con esta pandemia, de descubrir cosas, de descubrir los mensajes. Y de mensajes, los mensajes de los sueños, estábamos hablando del oráculo de los sueños, qué nos dicen los sueños premonitores, hablábamos del suceso de Antuco, y te preguntaba yo, Ciley, si quizás habían habido, si tenías conocimiento de algunos mensajes con lo que estamos viviendo actualmente, que si sabes si tiene algún significado enigmático, sí, misterioso. Cuéntanos. Sí, mira, respecto a sueños premonitorios, sin duda que debe haber habido muchos que anticiparon esta pandemia, que por cierto se circulan y se comentan en círculos familiares. Desconozco si uno expresamente que apuntara, ¿no sé?, a esta realidad. Lo que sí es bien sabido ya, que la cultura mapuche vio anticipadamente los efectos de esta situación de crisis global, con dos sucesos bien importantes que acaecieron el año pasado, que son, uno de ellos fue
el estallido social. Layantu, exactamente, el estallido social, pero que ocurrió anticipado en base a una señal que se produjo en la naturaleza. Esta fue... El eclipse. Sí, esta fue cuando florecieron las quilas. Las quilas son un vegetal parecido al coligüe, es un tipo de coligüe, que cuando florece las quilas, se produce una situación de ruina, ¿no? La ruina moral, personal, material de las familias o de los en donde esto ocurre, ¿no? El florecimiento de las quilas fue un suceso funesto en la interpretación de los signos de la naturaleza, ¿no? Es un suceso que presagiaba algo que involucraba a muchos territorios. Fue interpretado como una desgracia territorial. Cuando uno habla de territorial había que interpretarlo, no sé, habrá que interpretarlo entonces como más allá de la familia donde la quila se ha secado. El otro hecho que preanunció la pandemia fue el Layantu. El Layantu es la muerte del sol, sería literalmente el suceso del eclipse, ¿no? El mundo mapuche vio con mucha desconfianza el tema del eclipse, con mucha suspicacia, con mucho temor, porque se interrumpe la luz, ¿no? Y al interrumpirse la luz aparecen y florecen los demonios, estos pichi huecufe, ¿no? Estos pequeños virus que hoy día, ¿no es cierto?, infectan toda la Tierra. El eclipse fue un suceso maligno, en donde los antiguos tenían la receta, había que esconderse, había que ocultarse para que la sombra del astro no le llegara y no hiciera, aminorara en lo posible los efectos. Un peñi, un hermano mapuche me decía a fin de año pasado, comentándome a propósito de la gran destrucción que sufría Santiago, algunas partes de Santiago con el estallido social, decía, ¿y qué quieren la gente? ¿Qué quiere toda esta gente, dice, de Huinca, de Santiago? Si hasta un profesor, decía, de una universidad andaba indicando con el dedo que había que mirar el eclipse, llenaba estadios para que la gente se pusiera a mirar fijo el eclipse. Entonces, eso fue, si hasta un presidente fue a mirar el eclipse, entonces, ¿qué quiere la gente de Chile? Que le pasen o sea, de cosas todas buenas. maneras hicimos lo contrario, porque al revés, hubo todo un espectáculo, el Valle del Elqui, pero no había lugar para alojar y dormir, estaba lleno de gente, lleno de actividades, o sea, vino gente de todo el mundo. Eso también fue, para turismo en Chile se llenó, yo creo que fue una explosión económica y claro, y en los colegios y en todos los lugares estaba toda la gente mirando el eclipse, o sea, incluso aportamos más a que vinieran los desastres. Hay un epigrama, Silei, que dice, tenemos raíces en nuestra tierra. De otra manera de pensar, de otra manera de ver las cosas. Y que en el fondo, lo que hicimos, como tú bien señalas, era profundamente inconveniente, de profunda ignorancia, porque es lógico, uno debe invitar a otro, ¿no?, a ver una puesta de sol, ¿no?, a ver el nacimiento del sol, ¿no? Y en ese sentido el mundo mapuche festejaba todos los días, ¿no? Todos los días había un rito, el muñetún, ¿no?, que era salir a observar la salida del sol ya cuando el lucero del alba está a punto, ¿no es cierto?, de despuntar, y celebrar la salida del sol con un baño ritual y ponerse y recibir los primeros rayos del sol, porque eso sí que es un suceso benéfico, ¿no? La luz solar, pero la muerte del sol, ¿no?, el ocultamiento de la luz, obviamente revela una profunda inconsciencia e ignorancia, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo clarísimo de que hay un orden invisible y visible y que lo desconocemos, ¿no? Nuestra sociedad occidental, con su soberbia, considera de que no pasa nada, no tiene ningún efecto el observar un eclipse, ¿no es cierto? O, por ejemplo, acercar un telescopio a una estrella lejana, donde con ese acercamiento, con esa visión, uno puede crear un vínculo con esa estrella y pueden viajar energías
de esa estrella, ¿no es cierto?, a la Tierra, ¿no? Uno puede crear por no saber. Ahora me estoy acordando de un famoso epigrama también, de una reflexión de una vieja mujer mapuche, una anciana, una papay que señalaba que por no saber a nosotros, ¿no es cierto?, los dioses nos dañan, ¿no? Por no saber, los dioses, los Pugen-Echen, los de arriba, abusan con uno, ¿no? Tantos actos inconscientes, científicamente inconscientes, como esto, ¿no es cierto?, de llenar estadios y celebrar un turismo universal para ver un eclipse, produjeron, sin duda, efectos, entre otros, como este de la pandemia, ¿no? Que sumados a otras transgresiones, ¿no? Y esta palabra es clave, ¿no? Es la palabra transgresión. No porque uno no sepa los vínculos finos de las cosas, dejan estas de producirse, los fenómenos dejan de producirse. Hay transgresiones inconscientes, la mayoría, ¿no? Pero igual tienen su efecto, ¿no? No hay excusa el no saber, ¿no? Por eso que se insiste tanto en la cultura mapuche, en el kimun, ¿no? En la sabiduría, en el escuchar primero, en el aprender, y eso tiene que ver mucho con el tema de la humildad. Pero nosotros occidentales soberbiamente hemos dicho que el único saber autorizado, el único kimun, ¿no?, la única sabiduría es la de las universidades, ¿no? Ahí está quizás el núcleo mayor de lo que hay que cambiar para el mundo que viene, ¿no? Volver a un estrato, a un nivel de humildad. Humildad viene de humus, ¿no es cierto? Humus es la capa fecunda de la tierra. Volver a escuchar la tierra y escuchar las sabidurías de la tierra, las sabidurías indígenas, ¿no? Aborígenes, las que vienen del mundo del origen. Aborigen significa lo que viene desde el origen. Bueno, pues sin lugar a duda, esto que estamos viviendo nos pone en este espacio de vulnerabilidad y ojalá que ocurra este cambio. Y claro, también hemos en ese sentido ninguneado, no visto lo que viene a ser en nuestro territorio, en este territorio que vivimos, en este mestizaje que somos, el reconocimiento de nuestros orígenes y de nuestra cultura y de nuestra sabiduría. Miramos afuera, reconocemos a los filósofos griegos, pero ¿qué pasa con esta filosofía que está en nosotros? ¿Cuántas cosas quizás nos hubiéramos podido evitar o cuántas cosas podríamos alcanzar o de ser nosotros como seres humanos si realmente con esa humildad que dices tú recogiéramos esta sabiduría que está, que tenemos tus maravillosos libros que los podemos rescatar, otros también que rescatan esta sabiduría ancestral y que está aquí. Quizás sería momento de incorporarla en la educación, como en esto de los cambios educacionales, incorporarla en nuestra vida, el mapuzungún, o sea, la riqueza que tiene la palabra, me parece maravilloso. O sea, yo me siento una ignorante y te escucho y leo tus libros y veo tanta profundidad, un regalo realmente, tanto aprendizaje que tenemos, que podríamos sacar ahora, ¿no? De ahí, un tesoro. Mira, ya que mencionas el tema educación, ¿no? Nos va a significar una renovación absoluta de nuestros aprendizajes, de nuestro currículum, de nuestras escuelas. Para muestra un botón, mira, ayer con mucha rabia me di cuenta que habían podado, o sea, ¿qué podado? Habían mutilado los árboles de la calle las personas encargadas del aseo y ornato. Ni siquiera se comprende la palabra ornato, ¿no? El orden y el hermosamiento. Mutilaron los árboles de mi calle y yo pensaba, esto se debe a una profunda ignorancia, inconsciencia, estupidez, pero que las personas que lo hicieron con las motosierras en mano, arbolitos que habíamos cuidado con mi pareja con tanto amor, arbolitos nativos, fueron mutilados groseramente. Pensaba, se debe esto a que el sistema educativo, la cultura ambiental, la educación ambiental no funcionó nunca en nuestro país, ¿no? Por tanto, habrá que
habrá que educar desde la base. Por ejemplo, que los niños aprendan a conocer, en primer lugar, el nombre de los árboles y de las plantas nativas, luego a cultivar las plantas nativas. Hoy día el mundo va a ser viable si tenemos en casa una pequeña huerta, un pequeño invernadero, aunque sea en macetas, si vivimos en ciudades. Entonces el tema educativo va a exigir una profunda revisión, pero radical, porque el paradigma del racionalismo, de creer que educar es llenar la cabeza de conocimientos y de información, creemos que educar es atiborrar con Big Data, ¿no? Y ese no es el camino, ¿no? El camino es aprender con el cuerpo, aprender desde la experiencia, porque la experiencia corporal que un niño siente cuando planta, le ayudan a plantar un pequeño vegetal, es imborrable, participa todo el cuerpo, no solo la razón. No hay razón. Cuando uno trabaja o enseña a plantar un jardín o un invernadero, no trabaja solo la razón, trabaja la emoción, trabaja el cuerpo, trabaja la intuición, trabaja el preguntarse, etc. Estamos viviendo entonces las consecuencias de nuestra mala educación, de las consecuencias de no preguntarle, ya volvemos a lo mismo, ¿no? A los hombres y mujeres de la tierra, ¿qué significa vivir en la tierra para ellos, ¿no? ¿Qué significa trabajar en la tierra? Mira, anteayer veía un precioso video antiguo de cómo se trabaja en las culturas indígenas andinas, cómo se trabaja comunitariamente. Los hombres con una azada, con un asadón, ¿no es cierto?, de madera, empujan con el pie en forma rítmica, y las mujeres van detrás desmenuzando los terrones, las champas de tierra, y otras mujeres vienen sembrando después y tapando. Y todo esto, otros miembros de la comunidad están tocando música, pincuyos, quenas, charangos, animando la fiesta del trabajo, ¿no? El trabajo no tiene por qué ser un agobio o algo profundamente estresante, tiene que ser una fiesta comunitaria. Entonces allí hay otro gran ejemplo que tenemos que aprender para registrarlo en la educación, ¿no? Trabajar en fiesta, ¿no? Trabajar con música, trabajar lleno de solidaridad, hombres, mujeres, ancianos, niños, todos reunidos en torno a hacer producir la tierra y ser felices en el acto de producir. En fin, todas estas ideas habrá que mirarlas y verlas en concreto en las comunidades indígenas andinas, mapuches, en las comunidades indígenas del Amazonas, ¿no? Cómo se trabaja, cómo se vive, y aprender de ella y deshacer el currículum academicista, cientificista tan enfermizo que nos ha llevado, ¿no es cierto?, a lo que hoy día estamos viviendo. Aquí en tu libro, Nehuen, a propósito de lo que estás mencionando ahora, hay una palabra que me encantó, el significado, que es Mapu Calfusungu, palabras azules. Y aquí mencionas, hablando, bueno, descifrando el epigrama, dice: somos parte de un propósito más amplio que nuestra particular y breve existencia. Estamos sabiamente entretejidos y correlacionados en una obra mayor, de la cual todavía no tenemos conciencia total ni final. Y las palabras azul, ¿no? Como la naturaleza es espiritual, estar bien, en armonía con nuestra vida y con todas las dimensiones, que ahí es donde tú mencionas lo laboral, es todo, es la vida, es la educación, es el ser madre, es el ser pareja, es el ser un ser en relación total y fusión con la naturaleza, con la tierra. Sí, mira, esa expresión, Mapu Calfusungu, es preciosa y bella porque quizás es el axioma, la premisa en donde debería fundarse la nueva filosofía de Chile, la nueva filosofía de América, de este nuevo mundo. Una experta en lengua mapuche, ella también, ¿no es cierto?, mapuche de identidad, Elisa Loncón, una académica, traduce bellamente como esa expresión, que literalmente significa, ¿no es cierto?, palabras azules en la Mapu. Ella traduce como la naturaleza es espiritual, porque el azul evoca al mundo de arriba, al mundo celeste, al mundo invisible espiritual, al mundo superior. Entonces, esa debiera ser justamente la premisa básica que inspire como
concepto eje todo el currículum de cualquier escuela y de cualquier universidad, ¿no? La naturaleza es espiritual, la naturaleza no es material, ¿no? La materia es un efecto, es una dimensión del espíritu, ¿no? Es un aspecto del espíritu en su vibración más baja, ¿no? Toda la naturaleza es, en definitiva, ¿no?, regida por un principio, por un yin, por un espíritu, por una densidad fina, una sustancia muy fina, dicen en otras culturas, que genera su versión más sólida, que sería la materia. Y por tanto, todos los objetos en el mundo mapuche, la olla que hierve en el fuego, la chueca con la cual se juega, el estribo del caballo donde uno pisa, todos los objetos de trabajo o de diversión, los objetos de manufactura humana, tienen un espíritu, ¿no? Un espíritu. No es necesario ir a Viena, ¿no es cierto?, o en Salzburg, y acercarse al piano de Mozart para descubrir un músico sensible, descubre allí que es difícil tocarlo porque está impregnado del alma de Mozart, sino que todas las cosas, el mate que tengo aquí a mi lado, ¿no es cierto?, la chaqueta que me pongo, los lentes que uso, el computador que tengo, ¿no?, está impregnado de un alma, ¿no? Por lo tanto, de una naturaleza espiritual, de una energía, y por lo tanto responde a esa energía. De ahí que hay que tener tanto cuidado cuando uno, por ejemplo, ¿no?, hace uso de una cama de un hotel, ¿no? No sabemos qué vibraciones, qué entidades allí hay presentes, ¿no?, que se produjeron, y con mayor razón si ha habido actividad sexual allí, qué entidades, qué demonios o qué ángeles, qué ángeles azules o qué perversas entidades quedaron allí impregnadas, ¿no es cierto?, en el catre de esa habitación de hotel. No tiene que ver solamente con la limpieza material, tiene que ver con la densidad interna donde se cuajó un tipo de alma, ¿no? La naturaleza es espiritual. Entonces el Mapu Calfusungu debiera hacerse cargo, repito, como eje, como concepto eje de todo currículum. Y con respecto a eso mismo, cada cosa tiene un alma, todos los objetos, todos nosotros. Es bonito cuando le ponemos un alma, ¿no?, a cada acción, a cada hecho, porque como que recobra quizás un significado más sagrado o más importante para cosas que de repente no las tomamos en cuenta de una manera desechable, ¿no?, en este mundo que todo es de tirar, en esta basura, en esta contaminación constante, que si vemos realmente el alma que tiene, nos vinculamos de una manera quizás más entera, más desde el corazón, como de alma a alma. Y con respecto a la palabra alma y a la palabra Nehuen, que le da título a este gran libro, puesto muy en mayúsculas, Nehuen es la fuerza. Quiero ahondar un poco más en qué lugar ocupa el Nehuen, así como el alma en lo que nos rodea, en la naturaleza, en nosotros, en los objetos. ¿Qué lugar ocupa el Nehuen en esta categoría? Mira, el Nehuen sería la facultad primera del alma, ¿no? Hay almas que tienen mucho Nehuen y otras almas que tienen poco Nehuen. Eso va a estar determinado también por cómo los padres se unieron para generar esa alma, ¿no?, que aparece en forma humana. Nehuen es energía, ¿no?, es fuerza, pero fundamentalmente fuerza interna, energía interna, ¿no?, energía espiritual interna. Hay almas con más fuerza y otras con menos fuerza. Por ejemplo, el Nehuen del alma de un niño todavía no está del todo fuerte, porque el alma no está del todo configurada. Entonces, y aquí viene una prescripción práctica muy importante en la cultura mapuche, se prohíbe hablar de enfermedades, particularmente, ¿no es cierto?, del nombre de esta enfermedad pandémica que hoy día le hemos llamado COVID-19. Se prohíbe hablar de esto delante del alma de los niños porque su Nehuen es bajo, ¿no? El Nehuen, la energía es una defensa, es una vibración que nos defiende, ¿no? Nehuen es fuerza vibratoria interna, dije, que determina
nosotros, la capacidad del alma. A ese respecto, mira, tener Nehuen significa también tener buena salud, obviamente, ¿no? Porque para tener buen Nehuen, y aquí viene un dato clave, ¿qué se requiere para tener Nehuen? El requisito básico es estar concentrado, estar reunido, estar compacto, ¿no? No tener ventanas abiertas como sucede con el computador, muchas ventanas abiertas, ¿no? Estar constantemente girando en torno a tu yo esencial, a tu yo despierto, a tu yo superior, ¿no? Tener Nehuen significa estar concentrado, tener foco, no estar dispersos en muchas preocupaciones. La preocupación, ¿no? La angustia, la ansiedad, te dispersa el Nehuen, ¿no? Son distractores, al fin y al cabo, son distractores que te están sacando de tu propio eje, de tu propio centro, de tu propio espacio de madurar como un fruto, de florecer. Exacto, mira, y tiene más Nehuen que otros aquel que está viviendo a fondo su Nien, ¿no? Y otro concepto muy semejante, muy parecido a alma, está emparentado con alma y con Nehuen, ¿no? Nien significa tu espíritu propio, ¿no? Tu daimon, decían los griegos, ¿no? Entre paréntesis, si hubiéramos seguido a los filósofos griegos estaríamos bastante bien. El problema es que hemos seguido a filósofos empiristas ingleses, hemos seguido a los filósofos estructuralistas franceses, y ahí derivó la escoba, ¿no? Desde el francés Descartes en adelante, ¿no? Los filósofos presocráticos griegos son bastante afines a la mentalidad mapuche, al mundo mapuche. Por ejemplo, cuando Heráclito dice que la armonía oculta, ¿no?, es superior a la manifiesta, es una idea profundamente mapuche esta. Bueno, volviendo al tema del Nien y del Nehuen. Una persona tiene Nehuen, energía, cuando está centrada en su Nien, es decir, en su identidad profunda, en su misión personal, en su daimon. Una persona tiene Nehuen cuando actúa, piensa y siente desde su ser más hondo, no desde la programación externa de una racionalidad exterior o ajena al mundo propio. Chile va a tener que descubrir su identidad, su Nien propio, y por ahí, ¿no es cierto?, el tema mapuche es decisivo, porque se trata nada menos que de la matria ignorada, ¿no? Hemos asumido nomás la patria española, pero hemos dejado en ignorancia absoluta la matria mapuche, ¿no? Entonces el Nien de Chile nos va a llevar a tener más Nehuen, ¿no?, más fuerza. A conectar con esta madre tierra. Y en estos últimos minutos, Siley, quedan pocos minutos, yo te había pedido si tenías un objeto para brevemente enviarnos un mensaje que simboliza para ti este objeto, para enviárselo a la comunidad nuevamente que nos está escuchando en estos momentos. Muy bien, mira, yo escogí esta hoz, ¿no? Esta es una hechona, le llaman los campesinos de mi tierra, es una hoz para cegar las plantas, las gavillas de trigo cuando están maduras, ¿no? Es un instrumento que usaban mis abuelos y los abuelos de todos los chilenos cuando no existían las máquinas cosecheras, las enormes máquinas a benzina que ciegan, ¿no es cierto?, y que hoy día cosechan el trigo o el arroz. ¿Por qué elegí este objeto? Porque es un objeto manual. Es un símbolo del retorno, del eterno retorno a las raíces, ¿no? Vamos a tener que agacharnos para cortar las plantas y cosechar el trigo. La persona tiene que agacharse y hacer el movimiento de corte con esta herramienta. Movimiento humano, en un límite humano, en un límite de tiempo determinado, porque no podemos abarcar tanto como lo hemos hecho, ¿no es cierto?, de un modo tan soberbio con una máquina. También la escogí porque hay una famosa parábola en el Evangelio de Jesús que dice que es preciso esperar la cosecha y no cosechar antes de tiempo, porque el trigo bueno, ¿no?, también crece junto con la cizaña. Entonces esta hoz, ¿no?, señala, es una parábola en sí misma, de saber esperar las cosas, saber madurarlas, para no cortar lo sano, lo bueno, no cortar lo productivo que tenemos todavía, ¿no? Porque podemos arrasar con todo
y incendiar todo el país, ¿no es cierto? Y descalificar a todo mundo sin tener conciencia de que quizás estamos arrasando también el trigo bueno, ¿no? Es una especie de metáfora este objeto y, por cierto, una invitación también, una señal, ¿no sé?, del futuro, que este objeto va a ser cada vez quizás más clave cuando debamos tener, igual que los lofos mapuche, que las comunidades, una siembra a nivel humano, ¿no? Una siembra pequeña para alimentarnos de nuestra propia mano y ser autosuficientes desde el punto de vista alimentario. Muchas gracias, Siley. Encuentro maravilloso y me recuerda al inicio de esta entrevista, de esta conversación que tuvimos con la semilla. Nunca terminamos de vivir porque solo cambia la faz, la cáscara de las semillas y volvemos a cosechar y volvemos a cultivar y volvemos a renacer y volvemos a experimentar. Gracias a la comunidad nuevamente por habernos acompañado. Gracias a Radio Lab Chile, la primera radio para los emprendimientos y para el desarrollo personal, y gracias a ti, Siley, desde tu región de Coihueco, por acompañarnos hoy, y gracias a la tecnología que nos ha ayudado. Así es. Gracias a ti y a los que hicieron posible este programa. Muchas gracias. Somos lo que tu emprendimiento necesita. Un shot de motivación en Radio Lab Chile, la radio de los emprendedores.